¿qué es lo que pasa cuando esos muchachos, que la familia regularmente lo acompaña, porque resulta que la familia prefiere que el muchacho deje de ir a la escuela para dedicarse 100% a salir, recuerden, de 100 elegidos para un equipo de Grandes Ligas. De 1001. Solamente sale uno. De 1001. De 1001. O sea, imagínense los elementos psicológicos y psiquiátricos que se encuentran en esos muchachos en la mejor edad de la vida de un ser humano, cuando le dicen, no, tú no puedes. Hasta aquí llegaste. ¿Qué es lo que pasa entonces con esos muchachos? ¿Quién le da seguimiento a esos muchachos? Entonces han aparecido unos cazadores de talento, y quienes dirigen esas escuelas, primero están totalmente confundidos porque a veces sienten que son extranjeros, que son norteamericanos, o a veces simplemente su procedencia social lo hace sentir por encima de los demás. Y ese hacerse sentir sobre los demás, quizás, también actuó en función de este ser humano que entra a una estación de gasolina, penetra al sitio privado, toma 2 vasos, lo llena de café, y cuando en el criterio probablemente de su mente psicótica en ese momento, estoy especulando. Sí, pero mucha especulación. Estoy especulando. En este momento de ese comportamiento psicótico, posiblemente, cuando la muchacha le exige que tiene que pagar, ella cumpliendo con su deber, que tiene que pagar, este señor que tiene una formación que él entiende que está por encima de esa joven morena, ¿verdad? De esa joven dependiente, le tira el café encima. Una pregunta. Yo no conocía que había audio. ¿Hay un audio ya? No he escuchado el audio. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es mencionar el fenómeno sin darle ningún tipo de sesgo. Ya tú sesgas totalmente la descripción del fenómeno. Vamos a hablar de la fenomenología, Husserl. Siempre te lo he dicho, hay que leerse a Husserl, hay que trabajar con Husserl para entender cómo llegaron después los positivistas lógicos, el Círculo de Viena, cómo el discurso, la filosofía analítica, cómo el lenguaje científico, la epistemología se fue trabajando en el mundo. Entonces, ya tú me le diste una connotación de... Ya tú hiciste hasta un diagnóstico de psicótico. No, yo lo que estoy diciendo es que ese comportamiento Ajá. regularmente pueden darse en personas. No, tú no dijiste eso, tú dijiste psicótico. Pues estoy rectificando. Pero tú lo puedes hacer como buen psicólogo que eres. Personas sí, que en algún momento se desconectan de la realidad. Cuando una persona se desconecta de la realidad, puede hacerlo permanentemente. Ajá. O puede hacerlo en un momento determinado. Pero ¿quién te ha dicho que ese joven pelotero, ya se confirmó que es pelotero, ¿verdad? No, que dirige, hasta donde yo sé, una de las academias. Que dirige, ok. Ese joven entonces, porque no podemos decir más nada, simplemente que es joven y ni siquiera sabemos si tiene 30 y pico de años, 40, que ya no sería joven. Ese ser humano que le lanza a 2 manos 2 vasos de café a una joven empleada de una bomba de gasolina. ¿Cuál es la inferencia diagnóstica de lo que vimos? Bueno, nosotros no podemos hablar de que ese ser humano salió de la realidad, porque eso sería una disociación y no conocemos ninguna situación para que él salga de la realidad. Ahora, tú puedes decir, Héctor, estaba endrogado. Si tú, por ejemplo, es probable. No es probable, es una de las posibilidades que tenemos. Pero Héctor, cuando tú cometes un acto fuera de la normalidad,
¿Cuál es la calificación que se tiene? Ese es el punto de ustedes, los comunistas entrenados, que todavía tienen el jodido discurso, tienen el jodido discurso estigmatizante. Amigo, es el fenómeno lo que a mí me interesa. A mí no me interesa la connotación que usted le quiera dar. Pero ¿y qué tiene eso que ver con posiciones de izquierda, derecha, de arriba, de abajo? No, la izquierda fue que te entrenó para ser así. Y eso, que después te fuiste a entrenar a Estados Unidos y fuiste profesor durante muchísimos años en Estados Unidos y te pasó por encima el positivismo. Amo a Nueva York. Y te lo conoces de pies. De arriba abajo. Tú te conoces, yo creo que toda la parada de los trencitos. Tú te vas de Brooklyn ¿cómo se llama? De Coney Island. Coney Island. A Long Island, allá al final. Sí. Y tú te lo conoces. Pero bien, óyeme bien, comunista. Vi este tipo. Óyeme bien. Tan pronto tú hablas de esa forma, ya tú estás creando un discurso hegemónico de lo que Michel Foucault dame le llamó. Dame tu versión. Ahí es que voy. Vamos a describir el hecho. Entra tipo entre 25 a 40 años, fornido, muchacho fuerte, entra y en una situación, en un intercambio de palabras, termina echándole dos cafés a la dependiente. ¿Qué pasó ahí? Primero, no tenemos audio. Dime, clase media, dime. No tenemos audio. No tenemos un audio, no sabemos cuál fue el intercambio. No tenemos la versión, podemos tener la versión del tipo y la versión, pero hasta este momento, nosotros como profesionales de la salud podemos ver que hubo una acción impulsiva. Ese es el diagnóstico que tú le das. Ay, ya tú ves, ya tú quieres estigmatizar con un diagnóstico. O sea, porque esa es nosotros, tu opinión. lo que pasa es que nosotros los médicos y los psiquiatras y los psicólogos estamos acostumbrados a poner un estampa a la gente. Y ese es el discurso de Michel Foucault, que dice nosotros no podemos regir el mundo a través de nuestros diagnósticos. Por ejemplo, nosotros los psicólogos, muchos de los psicólogos, siempre viven patologizando a la gente. Gracias, Eladio, gracias. Tú tienes que agradecerme que tú vengas a este programa los lunes. Porque es que te pongo a pensar como es. Pero entonces, ese es mi discurso, Héctor. Entonces no me provoques, porque tú eres un provocador nato. Al pobre Mario Lama lo sacaste de casilla la vida entera cuando estaba aquí. ¿Dónde que está ahora? El análisis, tú dices. No, ¿dónde que está él? Él está en el Servicio Nacional de Salud. Ok. Entonces. Que no lo he escuchado. Yo no lo escucho, no lo veo en la prensa ni nada. Mira, entonces, tenemos una acción impulsiva de un ser humano entre 35 y 40, 25. Opinión. No, yo estoy definiendo el fenómeno de forma. Tú no estás opinando. Tú estás dando si tú no estás opinando, tú estás dando un diagnóstico. Perdón. Primero te dije. Una persona entre 25 y 40 años le tira una taza de café, 2 tazas de café a una dependiente. Ojalá que no llame. Entonces, ¿dónde está mi inferencia diagnóstica? Yo digo, aparentemente, en lo que yo puedo ver, eso se hizo de forma impulsiva. Entonces, si es de forma impulsiva, nosotros los psicólogos y los psiquiatras tenemos formas de hacer diagnóstico diferencial de por qué un ser humano le tira 2 tazas de café que no sabemos si estaban calientes. Esperemos que hubieran estado frías, porque la pobrecita, si fue caliente. No, fue caliente, pero no sufrió quemadura. Aleluya. Eso sí era lo único importante que me preocupaba. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Cómo? Aleluya. Okay. Aleluya es una palabra que se usa en la formación judeocristiana. Lo usan los judíos, los musulmanes y los cristianos, para que lo sepa. Los judíos, los musulmanes también. Sí, entonces, lo que queremos decir es que nosotros los psicólogos y los psiquiatras tenemos una clasificación para las acciones impulsivas. Entonces ahora... O sea, tú estás hablando entonces, perdón. Ahora es que venimos. Tú estás hablando entonces del trastorno del control de los impulsos. Todavía, Eladio. Bueno, pero impulso. Eladio, papá. Excelente, impulso. Eladio. Déjame seguir pensando científicamente, continúa tu papá. discurso. Entonces, ¿cuáles son las causas
en psiquiatría y en psicología donde una persona puede tener una reacción impulsiva como tirarle 2 cafés a un infeliz. Está claro ya, ¿verdad? Sí. Eso fue unos matices. Lo de decirle infeliz es como una forma de decir esa pobre mujer. Número 1. Ojalá que nos llame. Número 1, tú puedes decir, posiblemente esta persona estaba bajo los efectos de una sustancia psicoactiva que hace que disminuya el umbral de paciencia del individuo. Y el elemento cognitivo también. Sustancias psicoactivas, número 1. Número 2, podemos tener un paciente que esté en una fase maníaca del trastorno bipolar. ¿Puede ser un paciente con trastorno afectivo? Sí. Ahora, ¿cuál es lo más común? ¿Cuál es lo más común? Lo que nosotros conocemos como el trastornos disruptivos o trastornos del control de los impulsos y de la conducta. Entonces, sí tenemos los psiquiatras y los psicólogos un trastorno que podría retratar esa escena que nosotros definimos aquí. Entonces, o sea que lo que yo estoy diciendo, tú le has dado la vuelta y lo has puesto elegante. Continúa. Sí, de cierta forma sí. Lo que te quiero decir es que nosotros deberíamos evaluar a ese individuo para posiblemente descartar en él o incluir en él el trastorno del control de los impulsos. Pero yo no puedo venir aquí a decir a ti que el tipo está ese discurso te lo compro. Bueno, eso es todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya lo están haciendo. Por suerte, yo no trabajo con esa escuela de béisbol, porque trabajo con la mayoría. Si no, no hubiese podido hablar del caso, porque hubiese estado envuelto en el caso. Conflicto de interés. Como estoy envuelto en la mayoría de los casos con los peloteros. Pero en este, yo puedo hablar. ¿Tú me estás entendiendo? Porque uno hace este tipo de inferencias forensicas todos los días del mundo y tú lo sabes. Tú has participado inclusive en muchas que hemos hecho. Entonces, hasta ahora, lo único que uno puede hacer como psiquiatra o como psicólogo es sugerir que este paciente tiene que ser evaluado. Este sujeto no es paciente. Exacto. Tú ves como uno está acostumbrado al discurso paternalista médico. Este individuo, esta persona debe ser evaluada por un psicólogo y por un psiquiatra. Y posiblemente para poder establecer algún diagnóstico, si es que lo hay, a través de una evaluación neuropsicológica. Excelente, porque el comportamiento que él hizo no es normal. No, para nada. Tú no le tirarle 2 tazas de café caliente a una mujer empleada no es normal. No es normal. Y obviamente, del punto de vista legal, a ese tipo hay que darle su legalidad. Porque la gente se ha perdido, Héctor, ya ahora, en el lugar que tú menos te imaginas, tú tienes una cámara. Bueno, imagínense. Ahí es donde entra el trastorno de los impulsos. Si yo fuera a evaluar a ese individuo, es más, vamos a ponerlo en otro escenario. Vamos a poner de que a mí me contrata la barra de la defensa. Después de esta pausa, vamos a hacer un ejercicio profundo para que la gente entienda lo que es la psiquiatría forense. Tú dijiste algo que tú vas a ver que los abogados del joven van a utilizar. Y obviamente esa inferencia se la van a dar los psicólogos. Si había una cámara, el tipo sabe que hay cámaras y hace eso, es porque sufre de un trastorno. Sí. Entonces ahí comenzamos a utilizar la parte médica para el servicio de. Ajá. Pero ¿qué sucede? Recuérdate que del otro lado también hay un psicólogo. Entonces el psicólogo del otro lado, el psicólogo de la fase acusadora, vamos a llamarle así, diría, sí, pero el trastorno impulsivo de la conducta, el paciente sabe claramente lo que está bien y lo que está mal. Eso es así. Entonces, ese trastorno, sí. Entonces ahí mismo le tumbó
la inferencia que querían dar. ¿Tú me entiendes? Entonces, así se va a trabajar. Desconstrucción. Exacto. Ahí se van dando, ¿no?, las características. Por eso es importante que a este señor se evalúe. Este era un muchacho que aparentemente jugó pelota, entrena pelota, parece que es scout, de esos entrenadores de pelota, y algo pasó. Y quedó en las cámaras. Y como ya este es un mundo visual, donde como dice Baudrillard, donde las cosas se ven. Entonces, inmediatamente que se hable sobre eso, gente, al pueblo. ¿Qué haría usted si aparece un individuo que hace eso con su hija, pero con imagínate. usted o con alguien conocido? Fue un abuso primero de un hombre a una mujer, segundo, de una arma. Señores, un café caliente se convierte en un arma. Sí. ¿Tú estás viendo cuál es el lenguaje? Eso es crimen, eso es criminalidad. Pero yo me imagino que esta muchacha, como tenía una mascarilla y ojalá tuviera unos lentes, no le cayó en los ojos. Pero un café caliente en los ojos te puede producir un desprendimiento de retina. Tranquilamente. Para que lo sepas, puede producir un desprendimiento de retina.